Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmud. Recientemente estaba en una conferencia de pastores tratando otros temas y dentro de los temas surgió la pregunta: ¿cómo puedo yo superar el miedo a la muerte? Y los pastores estaban haciendo esa pregunta en relación con muchos de los creyentes con cuales ellos tienen que tratar dentro de sus iglesias, dentro de sus congregaciones. Bueno, déjeme tratar de contestar o responder a este asunto con una manera directa, con firmeza, pero también con amor y comprensión. Por favor, no permite que mi fachada te indica todos mis sentimientos. Yo nací con esta, no la puedo cambiar. Pero creo que es una pregunta real, una pregunta que se debe de contestar, pero es una pregunta que se puede solamente dirigir a aquellos que son creyentes. Ahora, los incrédulos, los que no son creyentes, esta es una pregunta, mis hermanos, que es una pregunta que condena. Porque la respuesta los lleva a ellos directamente a la cruz del Señor Jesucristo. La pregunta que queremos intentar de contestar aquí es de parte de aquellos creyentes que tienen miedo y están haciendo la pregunta: ¿cómo es que yo puedo superar el miedo a la muerte? ¿Cómo puedo dejar de tener miedo a morir? Permíteme llamar su atención en Salmo 116. Quiero comenzar con Salmo 116 por la razón de que a través de más de 3 décadas, mis hermanos, casi 4, donde yo he enterrado miles de personas. Y he utilizado el versículo en Salmo 116, versículo 15. Salmo 116, versículo 15. Vamos a leerlo. Dice: estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Perdón. Quiero enfocarme en la última parte. La muerte de sus santos. Nos dice que son santos. Nos dice que pertenecen a Dios, como aquellos que han sido redimidos. En los ojos de Dios es la muerte de ellos. Vamos a comenzar ahí. Pero a la misma vez tenemos que tratar otra realidad. Incluso al creyente, incluso el creyente más seguro y devoto puede tener ocasiones cuando tiene miedo a la muerte. Comprensible. Más bien, vamos a ser más prácticos y más directos sobre el tema, mis hermanos. Es natural el deseo de evitar la muerte. Es muy natural en la esencia de una persona de evitar la muerte. ¿Por qué? Y la muerte no era, mis hermanos, si es que somos honestos, la muerte no era parte del plan original, no era parte original del plan de Dios para su creación. Fuimos hechos para ser santos, para ser completos, viviendo en el paraíso en comunión con Dios siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Pero la introducción de la muerte, mis hermanos, fue una respuesta necesaria a la entrada del pecado en el mundo. Es una bendición que muramos, mis hermanos.
hermano Eri, ¿de qué tú hablas? Mire, escúchame por favor. Es una bendición que muramos. Escucharme. Si no, tendríamos que vivir en un mundo pecaminoso por toda la eternidad. La respuesta de este mundo caído, la respuesta del pecado, es nuestra muerte para vivir siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Ese conocimiento no necesariamente contrarresta la reacción al pensamiento de nuestra propia mortalidad. Mira, la fragilidad de nuestros cuerpos físicos y ejemplos del cese repentino de la vida, mis hermanos, y son un recordatorio de nuestra falta de control en el mundo grande y peligroso. Yo reconozco que cada mañana me levanto, mis hermanos. Cuando era joven yo no pensaba en estas cosas, pero reconozco. Me veo en el espejo, me levanto de la cama, y no me muevo como antes. Yo puedo presenciar que la verdad, si es que somos honestos, bueno, por lo menos yo tengo que ser honesto con ustedes aquí hoy día, que yo reconozco que yo estoy en el estado, escuche bien, yo estoy en el estado de morir. Estoy en un estado muriendo, poco a poco, porque me estoy deshaciendo. Esa es la realidad nuestra. Pero también, mis hermanos, tenemos una tremenda, por el otro lado de la moneda, tenemos una tremenda esperanza. Que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y yo tengo que aferrarme, si lo puedo decir así, mis hermanos, aferrarme a esa realidad. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Mira, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Abre su Biblia. En 1 Juan capítulo 4, versículo 4 dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo sé que a pasar de esta tierra, Dios está en control, aún de mi muerte. Y también tengo otra realidad que yo me puedo aferrar. Yo estoy como aquel gatito aferrado a la orilla. Mira, escuche bien. Jesús fue a preparar un lugar para nosotros, para que podamos estar con Él. Siempre, para siempre, para siempre. Perdón. Mira. Pero no podría ayudar teniendo en cuenta las consideraciones más inmediatas y prácticas a las que nos enfrentamos. Pero me conforta, me consuela. Estoy consolado. Mira, en Juan capítulo 14, versículo 2. En Juan capítulo 14, versículo 2 dice esto. Y Jesús, antes de entregar su vida, dijo esto a sus discípulos. Y por medio de las palabras, y el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Dijo, Juan 14, versículo 2 dice esto. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, os hubiera, dice, o lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Yo sé que, mire, yo reconozco como creyente, otra vez, cómo que yo puedo superar el miedo de morir o cómo que yo puedo dejar de tener miedo a morir. Otra vez, me estoy dirigiendo a los creyentes. Yo reconozco que mi muerte como un santo, como uno ha sido redimido, como uno que ha sido redimido, mi hermano, es que estoy estimado en los ojos de Dios mi muerte. 2. Mayor es el que está en mí que está en el mundo. 3. Él ha ido a preparar un lugar para mí. Y si no hubiera sido así, me lo hubiera dicho.
Tengo que reconocer esa cosa. Me tengo que recordar de ellas. Mira. Ahora, pero tenemos que ser prácticos también. Hay varios aspectos de la muerte, mis hermanos, que, ¿cómo lo digo? Que potencialmente, mis hermanos, pueden causar temor. Y yo tengo que reconocer eso en la vida de aquel que está enfrente de mí y está enfrentando la realidad de la muerte y que está a la puerta ya, tocando su puerta. Mira, afortunadamente, mis hermanos, Dios tiene, gloria a Dios, una respuesta para cada uno de ellos. A mí no me importa cuáles sean tus sentimientos, tus preguntas, sus preocupaciones, mis hermanos, Dios tiene. Ahora, permíteme tratarlo así, porque yo creo que nosotros tenemos que reconocer la naturaleza y la tendencia humana, pensar que sea salvo o no. Uno que no ha sido redimido o uno que sí ha sido redimido. Hay ciertos rasgos en nuestras tendencias, en nuestra naturaleza que todavía estamos arrastrando con nosotros. Y es ahí donde yo veo ese miedo, ese temor de morir, y es muy comprensible. Mira, la primera cosa que tenemos que reconocer es que hay un miedo desconocido. Hay un miedo, mis hermanos, a lo desconocido, a lo desconocido. ¿Verdad? Exactamente, no me hace una pregunta. Exactamente, ¿qué se siente al morir? ¿Qué se siente exactamente? ¿Qué se siente al morir? No sé. No he muerto. ¿Qué puedes ver al salir tu vida de tu cuerpo físico? No sé. ¿Cómo ocurrirá su muerte? No sé. Es algo como algunas personas han reportado, entre comillas, una luz brillante. No sé. Hay un grupo de parientes que cuando yo paso de esta vida a la otra, voy a ver mi grupo de parientes. No sé. Mira, vamos a ser honestos. Todos aquellos que han reportado eso mismo no han fallecido. No han fallecido. La verdad es que estamos hablando del miedo a lo desconocido. Y a lo desconocido es lo que nos molesta más. No se sabe con certeza lo que se siente a morir. Pero la Biblia describe lo que sí sucede. Yo no tengo la menor idea qué es lo que se siente en el morir. Pero la Biblia sí nos habla a lo que literalmente sucede a morir. Especialmente para un creyente. Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios capítulo 5. Mira lo que él dice en versículos 6, 7 y 8. 2 Corintios capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Mire bien. Y también vamos a saltar a Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses capítulo 1, versículo 23, por favor. Mira. En 2 Corintios capítulo 5, él dice esto. Versículos 6, 7 y 8 dice: Por tanto, animados siempre, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimos. Cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. Sabemos inmediatamente. Yo no sé cómo se siente, pero sé lo que sí sucede. Apartar de este cuerpo que se está muriendo, se está decayendo diariamente, mis hermanos, voy a estar en la presencia del Señor como un creyente. Ahora, en Filipenses capítulo 1 dice esto en versículo 23. Por favor, abre su Biblia conmigo y mira lo que él dice en Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mira lo que él dice. Pues de ambos lados me siento apremiado teniendo
el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Mira, para el creyente va a llegar ese momento donde tú vas a tener un deseo más grande para partir de esta tierra, a partir de este cuerpo y estar con el Señor. Y eso, como pastor, lo he visto, mira, de más de 3 décadas, y yo ya estoy aproximando 4 décadas, mis hermanos, pero más de 3 décadas he visto esto en muchos creyentes que han fallecido, mis hermanos. Ahora, qué pensamiento, wow, qué pensamiento tan reconfortante. Nos quedaremos, mis hermanos, en este estado hasta que Cristo venga y resucite a los creyentes. ¿En qué estado estamos hablando? Mira, como creyente, yo voy a morir. Y yo me quedo en este estado de muerte. Escúchame. Hasta que venga Cristo a recogerme. Hablando de este cuerpo, ¿no? Te lo quiero mostrar. Mira, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Note bien conmigo versículos 20, 21, 22, por favor. Mira lo que él dice. Y también guarda su lugar. Vamos a saltar, retroceder a 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Amén. ¿Estamos juntos? Mire bien. Cuando recibiremos un nuevo cuerpo glorificado. Yo no te puedo decir lo que se siente morir, pero lo que te puedo decir es lo que sucede a morir para el creyente. En 1 Corintios capítulo 15 dice esto, versículos 20, 21 y 22, dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, en otra palabra, aquellos que han ya fallecido. Porque ya que la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesús, vino la resurrección de los muertos. Muy bien. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso es lo que sucede a la muerte. En 1 Corintios capítulo 6, retrocediendo, mis hermanos, vete a la izquierda, en capítulo 6, en versículo 14, mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Yo no tengo la menor idea cómo se siente ser resucitado. Lo que sí sé es lo que la Biblia dice, que sí voy a ser resucitado. No se olvide que estamos contestando la pregunta: ¿cómo es que yo puedo superar el miedo de morir? ¿Cómo es que yo puedo dejar de tener miedo a morir, ¿no? Hemos hablado un poquito sobre el miedo a lo desconocido, ¿okay? La otra que yo he visto a través de los años es la siguiente: el control de todo. El control de todo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el miedo a la pérdida de control. El miedo a la pérdida de control. Mira. Cuando los seres humanos alcanzan a la edad adulta, ya tienen una idea bastante buena de cómo interactuar, ¿no?, con el mundo que les rodea, porque lo han aprendido desde chiquito, ¿no?, cómo involucrarse y cómo interactuar con este mundo. Ya tienen una idea. Y lo que pasa es que ellos están creciendo y están aprendiendo cómo controlar lo máximo posible las cosas en su vida y las cosas que les rodean. Muchos tienen temor, miedo a morir porque sienten la pérdida de control. Mira, ya cuando ya son adultos, mis hermanos, y están creciendo, ellos ya saben cómo encontrar lo que necesitan. Eso están en control, ¿no? Llegan a donde quieren estar y interactuar con los demás de una manera que cumpla con su propósito.
Ya saben, porque están en parte en control. Muchos incluso que profesan una fe en Dios son tan temorosos, mis hermanos, de no conseguir lo que necesitan, que se sienten, mis hermanos, que deben manipular su entorno y la gente alrededor de ellos para sus beneficios. Hay gente así, todos lo conocemos. Ellos sienten la necesidad de estar en control de todo. Todos hemos visto a los hombres, hemos visto a las mujeres que abusan y se aferran al temor, ¿no? No confían en Dios para proveer por sus necesidades, así que se hacen cargo de ellos mismos de todo. Perdón, Dios no tiene ni arte ni parte. Y este es un hábito que ellos han aprendido. Y cuando llegan al fin de la vida, ellos tienen miedo a la pérdida de control. No confían en que los demás le den, como digo, la debida atención, así que exigen lo que creen que necesitan. Hasta el último. Mis hermanos, ¿cuánto más deben temer, mis hermanos, ellos la pérdida de control, sus muertes? Escúchate, hay aquellos que ellos quieren controlar todo hasta el fin y tienen ese miedo, ese temor. Tú te recuerdas, abre su Biblia en Juan capítulo 21. Y en Juan capítulo 21, yo quiero que tú veas esto conmigo. ¿Te recuerdas de Pedro? Mira. ¿Cómo dijo Jesús a Pedro, describiéndolo como él morirá? ¿Te recuerdas esto? Abre su Biblia. Mira, en Juan capítulo 21, versículo 18 dice esto. En verdad y en verdad, os digo, cuando era más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Bien. Ahorita el joven no comprende esto, ni entra en la pantalla de su pensar. Pero lo demás de nosotros que ya estamos en la tercera edad, en mayor edad, estamos viendo esto por camino. Así no es cierto. Mira, antes de recibir esta advertencia, porque Jesús se la dio a él. Él negó a Jesús por temor, ¿te recuerdas? Pero después de regresar Jesús al cielo, Pedro se convirtió, mis hermanos, en una persona completamente nueva, mis hermanos. Una cuya pasión, mis hermanos, una cuya pasión por el mensaje de Cristo excedió con creces su necesidad de controlar su entorno. Mira, te lo quiero mostrar. Vete conmigo en Hechos capítulo 5. Quiero ver que tú veas el cambio. Fue un cambio radical en la vida de él. No me pierda el hilo, por favor. Por favor. Estamos hablando de esta gran pregunta, mis hermanos. ¿Cómo es que yo puedo superar el miedo de la muerte? ¿Cómo es que yo puedo dejar de tener miedo a morir? Son preguntas reales, mis hermanos. Solo el Espíritu Santo le dio la fortaleza a Pedro para encarar las dificultades, los diferentes desafíos, mis hermanos, que él enfrentó. Ya no se preocupaba como antes, porque reconocía que ya no estaba en control de nada. Perdón. Abre su Biblia, Hechos capítulo 5. Vamos a comenzar en el versículo 17. Quiero que lo vean, véalo conmigo. Es un pasaje largo, pero vale la pena leerlo, porque yo quiero que tú veas esta transformación en la vida de Pedro.
Igual como en la vida de mucha gente que siente que tienen que estar en control y tienen que manipular todo. Mira, en Hechos capítulo 5, comenzando el versículo 17, vamos hasta el versículo 42. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolo dijo: y puestos de pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer el templo y enseñaban. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel, volvieron pues y informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando que terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres, aquellos que estaban en la cárcel, ¿no?, que pusiste en la cárcel, están en el templo enseñando al pueblo. Rayo, ¿cómo pasó esto? Mira, versículo 26. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera de los que los apedraran. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: dijimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Dice: he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo, mira Pedro, ¿te recuerdas? El que era el cobarde, que tiene mucho temor, ¿te recuerdas de él? Y Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una madera de cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Ahora este hombre, el que era el cobarde temeroso, ahora se convierte en un hombre valiente, donde se abandona completamente en las manos de Dios, teniendo absolutamente ningún control de nada. Mira, cuando, y le dice, y nosotros somos testigos de estas cosas, en versículo 32. También el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que les obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. Me imagino. Y querían matarlos. Pero cierto fariseo, llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y le dijo: varones de Israel, tened cuidado de los que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada, le dice, que ver con estos hombres, y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. No preocupéis, ya tenemos 2 casos, un historial de 2 casos ya. Yo estoy convencido que esto va a suceder otra vez. Pero si es de Dios, mira el consejo que le da. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea
os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y los ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer frente por su nombre. Y todos los días en el templo de la casa en casa no cesaban a enseñar y predicar a Jesús con el Cristo. Entonces, mira, hemos hablado del miedo a lo desconocido. Hemos hablado sobre el miedo, ¿no? Por los que se quedan, por la pérdida del control. Déjame hablarte sobre otro tema que yo he notado a través de los años. Miedo por los que se quedan atrás. Miedo por los que se quedan atrás. Yo he notado esto en más de 30 y pico de años, mis hermanos. Que muchos tienen temor de dejar su familia, sus esposas, sus hijos. Y estamos hablando de creyentes. Miedo por los que se queden atrás. Mira, vamos a ser bien claro. Otra vez, tratando el tema con dignidad y a la misma vez con firmeza, con verdad y con compasión. Mira, la visión cristiana de la muerte. A ver si lo puedo poner en esos términos. La visión cristiana de la muerte es lo que se nombra la separación. La separación. La muerte eterna es separación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En la muerte física estaremos separados de nuestros seres queridos en la tierra por un tiempo. Y aquellos que tienen temor de morir porque no están seguros lo que va a pasar con aquellos que se quedan atrás. ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y es real, es real. Por favor, no me vayan a malinterpretar aquí. ¿Okay? Si también ellos, los que se quedan atrás, son cristianos, vamos a calificarlo aquí. Si también aquellos que se quedan atrás son cristianos, sabemos que la separación será breve comparada con la eternidad. Y si eso es cierto, ¿por qué estás preocupado? Si ellos no son cristianos, esto no será el caso. Debe estar preocupado. Y hablarle, y encomendarte en hablarle a ellos la palabra de Dios. Por ahora, vamos a ver si podemos navegar un poco este asunto. Nuestra comisión como creyentes, entonces, es utilizar este tiempo juntos para hablarles acerca de dónde se irán cuando mueren. ¿Me entiende? Hablar con ellos. Puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser tus hermanos. Tomen el tiempo de hablarles a ellos, precisamente. En última instancia, no quiero sonar que suena que yo soy frío. En última instancia, la decisión recae en ellos. Y yo tengo que descansar en eso. Mira, son breves. Hemos hablado de el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a la pérdida de control. El miedo, por favor, el miedo de a los que se queden atrás. Ahora quiero hablar sobre el miedo al acto de morir. El miedo al acto de morir. Si somos honestos, poco de nosotros sabemos cómo vamos a morir.
muy poco de nosotros. Rápido y sin dolor, no sé. En nuestros sueños, no sé. Por una prolongada enfermedad, no sé. El misterio de todo esto, la incapacidad de prepararnos, puede ser aterrador. Y es lo que yo he visto en la vida de muchas personas. Aún si sabemos, se nos han diagnosticado, mis hermanos, con una enfermedad terminal. Todavía puede ser aterrador si es que somos sanos. Y esto lo vi y lo he visto en la vida de personas. Pero el acto de morir, literalmente el acto de morir es solamente por un momento. Es llegando ahí donde nos encontramos aterrorizados. Un momento que casi todo el mundo ha atravesado o atravesará. Los cristianos pueden reclamar. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, mira lo que dice la palabra del Señor. En capítulo 3, Filipenses, versículos 20 y 21. Versículos 20 y 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. Quiero que tú lo veas conmigo. Y especialmente que ahora tú y yo estamos en estos tiempos de esta pandemia de coronavirus. Y muchos, mira, si tú estás convencido que muchos van a morir, ¿por qué no estás evangelizando? Porque tú mismo tienes miedo a morir. Mira, en Filipenses capítulo 3, mira lo que dice la palabra del Señor en versículos 20 y 21. Mira lo que dice. Porque nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Mira, para ayudar a calmar el miedo, tú sí puedes tomar medidas para prepararte y preparar a quienes te rodean para la muerte. Ahora, escúchame bien. Te quiero hablar de tres cosas. Y por favor, tenga paciencia conmigo como yo lo tengo con ustedes. Mira, yo he visto este asunto, a mí no me importa en todos los países de Latinoamérica donde yo he viajado, mis hermanos, todos tienen lo siguiente disponible. Por todos los países en África, por todos los países en Asia, por todos los países en Europa, todos los países, mis hermanos, en las Américas. Por favor, dejemos el juego. Yo creo que hay tres pasos que tenemos que tomar en prepararnos para la realidad de la muerte. Y eso nos va a ayudar a nosotros a aliviarnos del temor, el miedo, superar el miedo de morir, mis hermanos, y dejar de tener miedo, mis hermanos, en el hecho de la realidad de la muerte. Mira, tenemos pasos prácticos, hay pasos o medidas físicas y hay pasos o medidas espirituales. Hay un paso práctico, un paso físico y un paso espiritual. Déjame hablarte en términos un poquito más prácticos aquí. Y lo ha tenido que aprender a través de los años, pero también la palabra me enseña. Bien claro, mi responsabilidad y mi deber, ¿no? Mira, muchas personas creen que no deberían morir porque tienen mucho por qué vivir. ¿Escuchaste lo que dije? Déjame hablarte del primer paso, ¿no? Superando el miedo a la muerte es los pasos prácticos. Los pasos prácticos, número 1. Muchas personas creen que no deberían morir porque tienen mucho por qué vivir.
¿Ves? A menudo, mis hermanos, esto significa que tienen un sinfín de responsabilidades, mis hermanos, y asuntos pendientes que no se lograrán si se hubieran ido. Pero tener responsabilidades no te impedirá morir, mis hermanos, si es tu momento. Una planificación, mis hermanos, previa puede aliviar el miedo. Mira, por ejemplo, vamos a bajar de las nubes y la esfera que nosotros nombramos espiritual a lo terrenal, que resulta que son espiritual. Pero vamos a hablar en términos terrenales. ¿Okay? Si tú tienes un negocio, o hijos, o otros dependientes, considera su cuidado en apartar de esta tierra. Vos, usted, mira, decide quién asumirá tu papel y haz un plan con esa persona. Redacta un testamento o un fideicomiso, ¿no? Un fideicomiso o un testamento, mis hermanos. Asegurarte de que toda la documentación necesaria está organizada y fácil de encontrar cuando llega el momento que tú tienes que apartar de esta tierra. Reconcilia, por favor, las relaciones rotas antes que no puedas. Haz lo mejor posible, por favor. Pero no vivas para morir. Escúchame, no vivas para morir. Hay una diferencia entre tomar, como digo, todas las medidas. Hay una diferencia entre tomar todas las medidas razonables y opcionarte. Haga una diferencia, mis hermanos. Esos son los pasos prácticos, por favor. Hazlo mientras que tú puedas. Tengo una familia cruzada acá donde estoy viviendo, mis hermanos, que la esposa murió y luego él murió y ahora dejó la propiedad en el nombre de nadie y la familia no haya qué hacer. Sabiendo que estaba en el proceso. ¿Cuántos de nosotros somos irresponsables? Tenemos el temor de hablar de morir. Porque si, miren, callad. No hable de esas cosas. Porque creen que si tú hablas del tema, va a suceder. Mira, papito, va a suceder o no va a suceder, a pesar de lo que tú piensas, lo que tú hablas, no habla. Mira. Segundo, superando el miedo a la muerte son las medidas físicas. Las medidas físicas. ¿Con qué? ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Mira, si tú tienes, como digo yo, fuertes sentimientos acerca de lo que quieres en caso de ser incapacitado, exprésalos ahora. Tú sabes que es enteramente posible que durante el curso de una enfermedad o un accidente pierdas el control de la situación y seas incapaz de hacer conocer tu voluntad. No puede hablar, no puede razonar, es posible un estado de coma. Por favor, haz las cosas ahorita. Tú nunca sabes cuándo vas a apartar de esta tierra. ¿Por qué no preparas un testamento en vida? Un testamento en vida. Comparte con las personas más cercanas lo que deseas. O al menos dile dónde está escrito lo que quieres. Escoge a alguien, por favor. Escoge a alguien de confianza para ser autorizado. Autorizado a tomar decisiones si eres incapaz de hacerlo tú mismo. Yo y mi esposa hemos arreglado todo eso.
estamos en paz cuando llegue el momento. Y el tercer paso. El tercer paso son los pasos espirituales. Yo creo que lo más importante a recordar acerca de la muerte es la verdad acerca de la vida. Amas a tu familia, cuidas de ellos, pero Dios los amas más. He hablado con muchos que me dicen, no puedo apartarme porque ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Mira, si tú los amas, gloria a Dios, pero ¿sabe qué? Yo estoy en paz que Dios ama a mi familia más que yo lo puedo amar. Y tengo que actuar de acuerdo con esa creencia. Mira, puedes preocuparte. Puedes preocuparte de tu legado terrenal, mis hermanos. Pero Dios está más interesado, más preocupado de una perspectiva celestial. Todos los papeles en el mundo no traen la paz de la mente de una simple acción. Permanecer. Permanecer en Él. En medio de vivir esta vida, es difícil tener una mente que está en una condición temporal. Permíteme. Abre su Biblia en 1 de Juan, por favor. Abre su Biblia en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Y quiero que tú veas conmigo versículos 15, 16 y 17. 15, 16 y 17. Mira lo que él dice en 1 de Juan. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanecer. Mira, la manera de recordar esto es por permanecer. Tengo que aferrarme más y más, como aquel gatito que está a la orilla con las uñas, mis hermanos. Me voy a aferrar en Él. En ese mismo capítulo. En 1 Juan capítulo 2. Mira lo que él dice en versículo 24. Versículo 24 él dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros los que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, también, dice, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Póngate de a cuentas con Él hoy. Permaneciendo en la verdad de la palabra y creyendo lo que Dios dice sobre nosotros y el mundo a nuestro alrededor. Y el mundo a nuestro alrededor, mis hermanos, nos dará la perspectiva adecuada, necesaria, con respecto a esta vida y la que recibiremos, mis hermanos. Mira, cuando nosotros somos capaces de mantener esta perspectiva eterna, podremos cumplir. Mira, déjame tratar de concluir aquí. Podremos cumplir lo que dice en 1 Juan, quédese ahí conmigo, por favor. En 1 Juan capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. 1 Juan capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Mira lo que dice. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conocieron a Él. No le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¡Wow! Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Va a ser tan evidente, súper evidente, que no pertenecemos a este mundo, que otros lo verán también. Mira, tanto tomaremos posesión de nuestra posición como hijos de Dios, que buscaremos activamente el día cuando podremos ser como Cristo y verlo tal como Él es. ¿Cómo es que yo puedo superar el miedo a morir? ¿Cómo es que yo puedo dejar de tener miedo de morir? Estos son pasos prácticos para cada creyente.